Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, la ventana semanal que abrimos en esta sintonía, la del canal diocesano de televisión, para ofrecerles la actualidad de la Archidiócesis de Toledo. Como se podrán imaginar, es difícil ofrecerles la vida eclesial de una comunidad que responsablemente ha abandonado su agenda, ha cancelado sus eventos y ha suprimido el culto público en sus templos para recluirse en casa y dedicarse con más ahínco y con más tiempo a la oración personal y familiar. Con dificultad podemos ofrecerles contenidos que nos quedaban pendientes de la semana anterior y un testimonio muy interesante no exento de interés. Pasen y vean a ver si está a su gusto. Una desangelada catedral acogía el pasado domingo la Eucaristía del tercer domingo de Cuaresma que presidía el arzobispo Francisco desde su sede primada. El prelado abundó en los textos del domingo que nos sitúan en el contexto de la sed. La sed es el símbolo de nuestros deseos, de aquello que ansiamos. Todos hemos recibido la gracia del bautismo, el agua bautismal que calmó al principio nuestra sed, pero el peregrinar de la vida y la ausencia de encuentro con el Señor ha podido ir vaciando el surtidor. Don Francisco Cerro presidía este domingo de Cuaresma la Santa Misa en la Catedral Primada. El Evangelio en este día nos habla del encuentro de Jesús con la samaritana y el prelado toledano nos recordaba cómo esta escena puede aplicarse a nuestra vida diaria, pues en muchas ocasiones no dejamos de poner excusas al encuentro con Jesús. Es curioso, pero nos pasamos la vida diciéndole a Dios que Él no puede hacer nada con nosotros. Y el Señor, sin embargo, hace el milagro. Hace el milagro de que aquella mujer deje de mirarse a sí misma y comience a mirar al Señor. Don Francisco Cerro reflexionó cómo este tiempo de Cuaresma es un tiempo de reflexión y preparación para experimentar el gran amor de Jesús por nosotros, por cada uno de nosotros, con nuestras virtudes y defectos. En el fondo, Jesús hace con esta mujer el mismo camino que hace con cada uno de nosotros. Cuando nosotros desde nuestra pobreza, desde nuestra realidad de pecado, desde lo que somos, le presentamos al Señor nuestra vida, entonces el Señor nos revela los secretos más profundos de su corazón. Al término de su homilía, el señor arzobispo de Toledo recordó cómo la samaritana se deja olvidado el cántaro con el que iba a recoger agua y cómo esto supone una metáfora de nuestra experiencia de Dios, pues cuando le conocemos experimentamos un verdadero reconocimiento del amor de Dios, del amor absoluto. El arzobispo Francisco aprovechaba el final de la misa dominical para avanzar la firma de un decreto en el que se abordaba la penúltima medida que puede adoptar un ordinario en un momento de urgencia como el que estamos viviendo, que es suspender el culto público y de esta manera evitar las aglomeraciones. Dijo el prelado que, atendiendo a la excepcionalidad del momento y con sentido de responsabilidad, por razones de prudencia pastoral, mientras dure el estado de alarma, se suspenden las misas y todas las celebraciones públicas. Y al término de la Santa Misa, don Francisco Cerro dio lectura a un decreto firmado por él mismo, donde insta a la suspensión de las misas y al culto público. Aunque el decreto del Gobierno de España permite la celebración del culto, por razones de prudencia pastoral, durante los 15 días que dure el estado de alarma en el territorio nacional, se suspenden las misas y el culto público. Exhorto a las familias y a los fieles en general a que sigan la celebración de la Santa Misa por los medios de comunicación social, radio, televisión, internet, especialmente por nuestros medios diocesanos, y que en este tiempo de Cuaresma practiquen la comunión espiritual. En el decreto se establece que quedarán abiertas algunas iglesias de la archidiócesis, como por ejemplo la Catedral Primada, para facilitar la oración y poder acceder al sacramento de la confesión. Todo ello cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas. El decreto tiene vigencia mientras dure la declaración del estado de alarma. Y en esta escalada de decretos, instrucciones y advertencias, el señor arzobispo publicaba esta semana un nuevo decreto por el que quedan suspendidas también
todas las procesiones de la Semana Santa en la archidiócesis. Esta decisión llega tras haber oído el parecer de las autoridades civiles, la opinión del delegado de Religiosidad Popular y el criterio de las juntas de hermandades y cofradías en todas las localidades. Como todo lo que se está decidiendo, se hace con tristeza, pero con sentido de responsabilidad y atendiendo a la gravedad del momento. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ha firmado un decreto por el cual se suspenden todas las procesiones de Semana Santa en la archidiócesis de Toledo. Don Francisco ha tomado esta decisión con sentido de responsabilidad para garantizar la salud pública una vez decretado el estado de alarma y una vez escuchado el parecer de las autoridades civiles y del delegado diocesano de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías. La decisión está fundamentada en el canon 305 del Código de Derecho Canónico. Además, el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ha hecho llegar a todos los fieles un decálogo para vivir estos momentos desde la fe. El prelado toledano nos insta a hacer caso a todo lo que dicen las autoridades sanitarias, cuidar de las personas mayores y vulnerables siempre y más en estos momentos, no cometer imprudencias, quedarse en casa y no salir más de lo justo y necesario y rezar por todos los enfermos y sus familiares. El prelado indica en este escrito que en casa se pueden hacer muchas cosas estos días, como leer, ver videoconferencias, llamar a nuestros seres queridos y, por supuesto, seguir la Eucaristía por la televisión y la radio diocesanas, haciendo una comunión espiritual. El señor arzobispo termina su decálogo haciendo un llamamiento a la oración para que entre todos venzamos la enfermedad y cita al hermano Rafael: toda la ciencia consiste en saber esperar con paciencia. Nuestra Delegación Diocesana de Apostolado Seglar pone en marcha su enésima iniciativa que ha venido en llamar Corazones Entregados. Con ella trata de que se visibilice la entrega de miles de profesionales que están dando su vida para que entre todos podamos salir adelante en esta crisis sanitaria. La idea es que diversos profesionales de todos los sectores compartan su testimonio en un vídeo de menos de 2 minutos de una forma sencilla y breve sobre cómo están ejerciendo su profesión bajo la guía y la fuerza que les concede la fe. Muchos son los vídeos que compartimos y nos llegan en estos días a través de las redes sociales. Vídeos en los que compartir cómo pasamos el tiempo, en los que agradecemos la labor de aquellos que no descansan. Se trata de un gran recurso que nos mantiene en contacto. Desde hoy, la Delegación de Apostolado Seglar inicia la campaña Corazones Entregados. El objetivo es compartir la experiencia de fe de aquellos profesionales que están trabajando por los demás en estos momentos de crisis. Profesionales que están en primera línea, como los sanitarios o los servicios de limpieza, transportistas, empleados de supermercados, miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y hasta maestros y profesores que trabajan desde la distancia. Todos están invitados a formar parte de esta campaña, en la que también tiene cabida la experiencia de los sacerdotes. Se trata de contar en 2 minutos quiénes son y cómo ofrecen un testimonio como católicos en este tiempo en su ámbito profesional. Tras grabar el vídeo deben enviarlo al correo de la Delegación de Apostolado Seglar. El Papa Francisco celebró la audiencia general una semana más desde la Biblioteca Apostólica y se retransmitió en directo por satélite e internet. Esta semana trató la bienaventuranza que dice: «Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Ya saben que este asunto, el de la misericordia, es uno de los temas predilectos de Francisco. Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes, y al experimentar su perdón nos hace capaces de perdonar. Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos la bienaventuranza que dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza coincide la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán misericordiosos. Este tema del perdón recíproco está presente en toda la enseñanza del Señor, de modo particular en la oración del Padre Nuestro, en la que pedimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Hay dos elementos que no se pueden separar: el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes, y al experimentar su perdón en nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al centro del cristianismo y es la meta de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad, que nos hace libres y felices. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos al Señor que en este momento particularmente difícil para todos podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia que nos ama y nos sostiene, y de ese modo ser portadores de su ternura a cuantos nos rodean con obras de cercanía y de bien. Que Dios los bendiga. Llevamos algún tiempo queriendo recordar, queriendo hacer nuestro pequeño y sincero homenaje con algunos de los obispos naturales de Toledo, algunos de los que pues, fueron prelados diocesanos en distintos lugares de España y que pertenecieron en algún momento a este presbiterio toledano. Queríamos haber empezado por la figura de don Irineo, que fue obispo titular de Albacete y que una asociación pues, está tratando de recomponer su legado y de hacer presente su figura. Pero vamos a empezar en realidad recordando al que falleció hace un año por estas fechas. Se trata de don Rafael Torija de la Fuente y fue obispo de Ciudad Real durante más de un cuarto de siglo, o casi un cuarto de siglo. Tenemos esta noche de contar con el que fue testigo privilegiado de lo que fue su vida y bueno, pues de alguien que nos puede aportar ese recuerdo familiar que le acompañó en no pocas etapas. Se trata de su sobrino, don Alfredo de la Fuente Torija. Don Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber querido... Nada, no hay de qué, encantado. Se cumple, en estas fechas, se está cumpliendo un año del fallecimiento de don Rafael, ¿verdad? Sí, exactamente. El 2 de marzo de 2019 hizo un año del fallecimiento. ¿Cómo fueron las circunstancias de la muerte de su tío? ¿A qué edad falleció? Bueno, falleció a los 91, estaba a punto de cumplir 92, los cumple el 18 de marzo, y él murió, bueno, aparte de que era mayor, 91, estaba 10 años, llevaba de diálisis. Caramba. Y ya también, pues, en parte por motivos de la misma enfermedad. Ya se deterioró últimamente, los 2 últimos años sobre todo, y falleció. Todos tenemos recuerdo, y si no que se acerquen a, pues a internet, que hay no pocos reportajes de sus exequias en la propia catedral de Ciudad Real. Sí, en la misma catedral. Y está enterrado justo debajo del altar, o sea que... Fue el primer obispo titular de la diócesis de Ciudad Real, me parece recordar. Hasta primero. Entonces se llamaba órdenes militares, creo que era el prelado... Era del obispo prior de las órdenes militares, que fue como accedió a Ciudad Real en 1976, cuando le nombraron obispo de Ciudad Real. Entonces era de las órdenes militares. Pero en el 80, en 1980, ya le concedieron a Ciudad Real... O sea, el título de diócesis, titular. Entonces el primer titular estrictamente el primer titular es él. Don Rafael Aunque Torija. en realidad es el 10º, creo, de todos los obispos. Sí. ¿Usted, Alfredo, bajaba alguna vez a Ciudad Real a verle? Sí. ¿Pasó tiempo con él? Sí, bastante. ¿Ha bajado ahora también con motivo de la misa de cabo de año? Sí, estuvimos ahí, la familia, unos familiares, y bueno, y durante su vida en Ciudad Real hemos ido mucho, y él también ha venido a Toledo bastante. ¿Cómo le recuerdan? ¿Cómo
Hombre, en realidad cuando uno se pasa un cuarto de siglo, ¿cuántos años estuvo finalmente en Ciudad Pues Real? estuvo en total 43 años, 16 de ellos como emérito, o sea que creo que son 26, 27 como obispo. 27 como obispo, más de un cuarto de siglo. Desde 1976 hasta 2002, que ya pidió por motivos de edad la jubilación, y le fue concedida, y entonces desde entonces estuvo en la casa sacerdotal como emérito. Entonces, después de más de un cuarto de siglo al frente de la diócesis de Ciudad Real y después de, bueno, mucho tiempo allí como obispo emérito, ¿cómo, cuando ha bajado a Ciudad Real, ahora con motivo de la misa de cabo de año, cómo le recuerdan en Ciudad Real a don Rafael? Sí, pues le recuerdan todo el mundo con mucho cariño y con mucho aprecio. Ha dejado una huella muy grande allí, en Ciudad Real, porque, vamos, él siempre ha sido una persona dentro de del estado religioso y tal, y una persona muy abierta, de mente abierta y muy cercano a todos. Y todo lo que ha hecho pues ha sido en pro de la gente de allí de Ciudad Real y en pro de su diócesis, y ya digo, muy, muy cercano y haciendo algunas... Con mucha sensibilidad, sí, con mucha los sensibilidad, con los problemas de la gente. Con los problemas sociales y de la gente y medioambientales también, tenía cierta sensibilidad y siempre muy concienciado con el tema. ¿Usted como sobrino pasó alguna temporada con él? Sí, yo, bueno, he pasado, y otros familiares míos, en distintas etapas de su vida. Cuando estuvo aquí en Toledo de sacerdote, pues estuvimos en el Poblado Obrero, que son unas casitas que hay al lado de lo que era la antigua fábrica de armas. Y bueno, y ahí hemos pasado hasta con él muchas temporadas, hasta que ya lo nombraron obispo en el 69, en 1969, obispo auxiliar de Santander. Y bueno, pues luego también íbamos a verle, Santander, pues ya luego en Madrid estuvo un tiempo también como obispo nacional conciliario, en el 71, en el 72, y ya en el 76 fue cuando lo nombraron en Ciudad Real, y también hemos ido mucho y él ha venido, en fin, mucho contacto. ¿Y cuál es el recuerdo familiar que usted le aporta? Más allá de que la gente en Ciudad Real le recuerdan como una persona sencilla, con pocas ínfulas, cercano, sensible a las preocupaciones de las personas. Ustedes familiarmente, ese trato familiar que tenían con su tío Rafael, ¿cómo recuerdan a don Rafael? Pues ya digo, lo he dicho antes, igual que con la gente, pues con nosotros igual, muy cercano, muy siempre atento a todos nuestros problemas y siempre dispuesto también a ayudar. Esa sensación de cercanía siempre con él y de cariño que le hemos tenido, y él a nosotros, a todos. Vamos a hablar un poco de la biografía de don Rafael Torija, porque hay una generación de católicos aquí en Toledo que sí que le es una persona muy familiar. Tú hablas de don Rafael, don Irineo, don Gabino, don Antonio Dorado, y hay gente que los tiene muy asociados, pero hay gente más joven que igual no los tiene tan frescos. Don Rafael Torija, noeceño por los cuatro costados, natural de Noez, que siempre ejerció como noeceño, nace en una familia en unas condiciones muy duras de posguerra. Sí, pues lo que ha dicho usted es de Noez, como soy yo y lo somos casi toda la familia, y bueno, nació el 18 de marzo de 1927, en el seno de una familia humilde y sencilla del pueblo, como otra más de allí, y bueno, vivió su infancia, pues fue bautizado el 24 del mismo mes de marzo. Y allí pues la infancia que tuvo, pues como la de todos los niños en esa época. Mucha influencia tuvieron sacerdotes y maestros. Sí. Sobre todo sus maestros en aquella época, don Modesto y don Mariano, y en especial una maestra, doña Dona, que estuvo muy ligada al pueblo durante muchas generaciones. Entonces vieron en él ya de pequeño que tenía algo especial, y ayudaron también a que tomase la decisión la familia de ingresar en el seminario. Porque
la familia con la dureza propia de los años 20 y de los años 30, sí, era una que época... fueron décadas muy duras. Pronto fallecieron sus padres, me parece recordar. Sí. Su madre falleció el mismo año que entró en el seminario, en 1940. Unos meses de diferencia. Y entonces ahí mi madre, que, bueno, no he dicho que era el sexto de 7 hermanos, lo que pasa es que murieron 3, en esa época morían y morían bastantes a una edad temprana, y quedaron 4. Entonces mi madre se quedó un poco, cuando murió su madre, de todos, pues se quedó al cargo de la familia, del padre, de los demás hermanos, y tuvo un gran apoyo en ella, y luego después a lo largo de todas sus etapas también. También de una prima suya, que no quiero dejar de mencionar, que ha estado muy cerca siempre y apoyándole mucho, que ya falleció también, su prima Julia, que fue madrina suya en el bautizo y tal, y también tuvo mucho apoyo de ella y de toda la familia, por supuesto. O sea, que en realidad con la pérdida de la madre, su Sí, madre, mi madre, la hija mayor, fue la sí. que ejerció de matriarca de allí. Sí, más o menos, aunque luego todos, ya digo, ayudaron, toda la de familia. Fue ordenado sacerdote aquí en Toledo. Fue ordenado en 1952, el 4 de junio, creo recordar, y luego el 11 de junio de 1952 dio su primera misa en Noez. En Noez. Sí. Y pronto, pues, trabajos pastorales en lo que era muy habitual en aquella época, que era como primeros destinos pastorales pueblos de Albacete, pueblos lejanos. Sí, estuvo en Riópar de Albacete y también en Castillejar, un pueblo de Granada, nada más. Ah, y Granada también, que también era sacerdote. Territorialmente. Sí, estuvo en esos pueblos recién. Ahora que estamos hablando mucho de los límites territoriales de la diócesis, pues recordamos a la gente cuando la diócesis de Toledo tenía arciprestados en Albacete y algunos en la zona norte de Granada. Y sin embargo, un hombre que enseguida brilló o deslumbró, no sabría cómo decir, porque incluso estando en lugares tan lejanos, enseguida reclamado por el obispo para ir a estudiar a Roma. ¿Cómo fue aquello? El cardenal Pleydaniel ya vería en él también facultades y que estaba preparado para seguir estudiando. Entonces le mandó a la Universidad Pontificia de Roma. Y allí se licenció en Teología y en Ciencias Sociales. Ya a la vuelta vino a Toledo y lo nombraron coadjutor de la parroquia de Santiago, el mayor, y como capellán también en la fábrica de armas, que hemos hablado antes. Sí, que es cuando, más allá del ojo que pudo poner en el Pleydaniel, y bueno, más allá de su formación, destinado en Toledo ya como profesor del seminario también. Sí, yo eso sí iba a decir, que fue profesor de teología en el seminario y también profesor de los aprendices de la fábrica de armas de esa época. Y por lo tanto, bueno, él ha vivido en el poblado y le tiene mucho cariño en Toledo, de esa época, guarda muy buenos recuerdos. Él, además de su tarea docente, de sus responsabilidades diocesanas, enseguida empezó a cobrar un poco relevancia su compromiso por las cuestiones sociales vistas a los ojos del Evangelio, sobre todo por todo lo que promovió y por todo lo que apoyó a la JEC y a la JOC, ¿no? A todas Sí. Fue conciliario de varios movimientos de este tipo, como la OAT, la Hermandad la Hermandad Obrera de Acción Católica, la JOT y la JET. Ya el cardenal Pleydaniel lo había iniciado todo eso, pero mi tío pues siguió un poco la línea que le habían marcado y le dio también, creo, un poco de impulso a todos esos movimientos. Hay mucha gente que tiene la impresión de que estos obispos con compromiso social y muy atentos a las necesidades de aquel momento, aquellos años 60, 70, eran un poco en la línea taranconiana, ¿no? Y sin embargo, toda esta especie de compromiso social es anterior a que llegase Monseñor Tarancón a la diócesis. Sí, lo había iniciado, bueno, ya lo he comentado, el cardenal Pleydaniel, los movimientos estos que él impulsó también, y luego el cardenal Tarancón siguió en ese sentido y también
siguiendo un poco las directrices del Concilio Vaticano II, tratando de aplicar toda la... Con Tarancón él también tuvo cargos de responsabilidad diocesana. Sí, sí, Tarancón le nombró vicario general de la diócesis antes de ser nombrado obispo de Auxiliar de Santander en el 69, estuvo de vicario general y bueno, y llevó a cabo pues varios proyectos dentro de la diócesis. ¿Recuerda usted cuando tiene uso de razón de la época en la que es nombrado su tío Rafael obispo auxiliar? Sí, auxiliar en el 69, bueno, yo en esa época tenía 13 años, 14, era jovencito, adolescente y bueno, me acuerdo de que la familia pues lo tomamos todos con mucha alegría y muy orgullosos, toda la gente de su entorno igual, de que le hicieron obispo. Él pues aceptó el cargo, lo pensó y tal, como pasa normalmente, ¿no?, en estos casos, y bueno... Vivían con él, le acompañaban en su vivienda en el poblado obrero. Vivíamos en el poblado obrero con él bastante, y estaba allí con unas primas, estaba atendido, y luego nosotros que íbamos bastante allí a su casa. Muy bien, entonces es nombrado obispo auxiliar de Santander, de cuando Eso Santander de Monseñor Cirarda, que era el titular, auxiliar de Monseñor Cirarda. Y allí no estuvo demasiado tiempo, me parece recordar. No, allí estuvo 2, 3 años, hasta el 71, que ya vino a Madrid, le nombraron obispo conciliario de Acción Católica, conciliario nacional de Acción Católica, y ahí estuvo en Madrid pues hasta que le nombraron en Ciudad Real obispo. Ahí pues en esa época escribió un libro sobre el apostolado seglar en España, varios documentos pastorales, en fin, escritos, que a lo largo de toda su vida tiene muchísimos escritos, y esa es la época después de Santander. Y después de esta época de ese papel de obispo un poco liberado, que bueno, pues hoy no es tal, pero entonces sí que había un obispo liberado para acompañar a la Acción Católica, o para... es designado obispo de Ciudad Real. ¿Lo recuerda el desenlace de aquellos? Estamos hablando de años 60 y cuánto. En Ciudad Real fue nombrado en el 76, 1976, ya. Obispo prior de las órdenes militares de Ciudad Real, en esa época, vamos, no era diócesis todavía en sí. Y yo lo recuerdo, pues igual que lo anterior, con mucha alegría y muy entusiasmados, y él estaba también muy entusiasmado, y ya en su labor como obispo allí en Ciudad Real, pues llevó a cabo muchos proyectos también. Él de alguna manera le dio forma a la diócesis de Santander al hilo de lo que proponía el Concilio Vaticano II. Sí, no cabe duda. Él siguió las directrices y trató de aplicarlas en la medida de lo posible, y con una mente siempre muy clara, muy abierta, mente abierta, y una postura dialogante. Él trató a don Irineo. Sí. Porque eran del mismo curso, poco más Creo o menos. Que sí, fueron condiscípulos, y hubo una época cuando don Irineo, que estaba de obispo en Albacete en el 1980, enfermó. Entonces mi tío tuvo que estar como de administrador apostólico hasta que nombraron al nuevo obispo de Albacete, haciendo las funciones de obispo de Ciudad Real y también en Albacete atendiendo la diócesis en esos años. Y ya en el 80, como le he dicho antes, le nombraron obispo titular de Ciudad Real, conservando el título de prior de las órdenes militares también. Sí. Yo creo que al día de hoy es titular de Ciudad Real y prior de las órdenes militares. De las órdenes militares. Sí. Decía que bueno, al fin y al cabo 27 años en un sitio da como para que la gente tuviese trato familiar con él. Usted ha experimentado bajando a Albacete, allá en visitas poco más o menos larga. Bueno, al Ciudad Real más Perdón, bien. a Ciudad Real. Sí. Ha experimentado esa especie de relación familiar. Sí. Siempre. Ahora, en esta última vez que hemos ido a la misa exequial, pues igual, la gente le tiene mucho cariño y mucho aprecio, porque
han visto en él siempre una figura muy cercana a los problemas de la gente y siempre tratando de llevar el Evangelio con su forma de ser y de tan abierto y tan, no sé, que daba confianza para poder hablar con él y estaba muy pendiente de toda su diócesis. Él pasó por llevar una vida muy discreta, una vida bastante humilde. Me parece recordar que vivía en un discreto pisito, me parece. Sí, sí, sí. Y bueno, llevaba una vida modesta, humilde, que fue también un poco característica de toda su vida. Sí, sí, característica, porque incluso ya en el poblado obrero, en la fase anterior, que estaba de sacerdote, le ofrecían una casa de oficial, de jefe más grande, y él quiso una pequeña de obreros. Y vivió entre todos los que trabajaban en la fábrica, no quiso tampoco darse a destacar. Y en Ciudad Real pues pasó lo mismo, en un piso con otros 3 o 4 sacerdotes. Hubo una época en que viví yo también allí con ellos, y bueno, y recuerdo pues una anécdota es que algunas veces estábamos comiendo, llamaban al timbre, la puerta, y se levantaba, atendía al que llamaba, que si pedía ayuda o alguien necesitado, y se lo daba, dejaba de comer y tal, o sea, era así. Muy bien. En Noé también tienen un recuerdo muy agradecido con su tío, don Rafael. Sí, hubo un tiempo en el que cuando te encontrabas con alguien de Noé te decía, hombre, de ayer don Rafael Torija. Sí, muy querido en su pueblo. Siempre lo llevaba él presente en su corazón y siempre, todos los años, menos cuando no podía por alguna circunstancia, sobre todo los 2 últimos años antes del fallecimiento que no pudo, siempre iba a la fiesta del patrón del Santísimo Cristo de la Salud, que era muy querido por él. Y ya digo, siempre ha estado muy ligado a Noé. Noé ha sido agradecido también con don Rafael. Sí, sí, sí. Lo nombraron hijo predilecto en 1971 junto a un primo suyo, Licinio de la Fuente, que fue ministro en esa época, y eran primos. Y bueno, a los dos el pueblo, porque es un pueblo pequeñito, la verdad, pero también ha dado gente... Sí. Gente, pues también Ruiz de Luna, que era ceramista, era de Noé. Ah, es verdad. Don Telesforo también, que era profesor, catedrático, era de Noé. O sea, había personas que estamos orgullosos de que haya dado esas figuras. ¿Le parece que su tío Rafael, don Rafael Torija, es un... bueno, pues conocerlo un poco más puede ayudar en este modelo a vivir el sacerdocio, a vivir el compromiso por el Evangelio? ¿Le parece que es un modelo de vida? Sí, yo pienso que sí. A mí como sobrino y bueno, y a la familia nos ha dado un ejemplo de vida evangélica, un ejemplo el mismo de valores en todos los sentidos. Y yo he aprendido mucho de él, en particular, las etapas que he vivido con él, y aunque no viviera con él igual, muchos valores he aprendido como persona, como profesor y como catequista también. Y bueno, eso siempre lo voy a tener ahí, y aunque no esté ahora con nosotros, pero él está en la casa, como decía él, en la casa del Padre, a la que fue. Desde ahí nos ayudará a todos, a familias y a todo. Bueno, pues invitamos a la gente a que conozcan más la figura de don Rafael. De momento no hay ninguna obra que recoja un poco su perfil biográfico. No sé si estás en ello. Bueno, sí, estoy ahí dándole vueltas. A ver si se puede hacer una obra divulgativa que quede para que sacerdotes... Que quede plasmado, que quede plasmado un poco el perfil de don Rafael Torija, un hombre de su tiempo, muy ligado a las circunstancias de su tiempo y muy pendiente de las necesidades. Y además un promotor del apostolado seglar. Sí. Y en la diócesis pues ha hecho bastantes, en Ciudad Real, ya digo, dentro de la misma diócesis, pues cambios en el sentido de llegar a la gente, de crear varias
un consejo que creó también diocesano, un fondo para, en fin, para sacerdotal, para intersacerdotal, interreligioso. Sí, estaba yo en el seminario cuando se hablaba de lo que don Rafael había hecho para dar estructura a la vida administrativa de Ciudad Real. Sí. Reformó el seminario también. Y luego pues muy sensibilizado. También le pilló la época esta, recuerdo, como una anécdota más bien, de lo de Cabañeros. Ah, sí, es verdad. Que la gente no quería que fuese campo de tiro y tal, y él estaba pues muy sensibilizado desde el punto de vista religioso y social, vamos, no desde otro punto de vista político, ni mucho menos. Y siempre con la gente, y muy contento luego de que fuese eso, Parque. Y por eso digo que estaba muy sensible con la problemática social desde siempre. Y luego, yo particularmente he vivido con mi hija, que íbamos a verle, junto con otros familiares, una anécdota que casi siempre en los últimos años que íbamos le preguntaba que qué tal los estudios, la carrera que estaba haciendo de ciencias ambientales, y una de las veces le dijo: Lucía, estoy muy contento de que hayas elegido esa carrera de ciencias ambientales, porque debemos proteger la tierra, porque es la casa común de todos. Claro. Lo dice el Papa Francisco y nos decía en la encíclica Laudato Si, y nos lo leía y tal, y se le iluminaban los ojos con esos temas y le emocionaba. Bueno, le emocionaba, sí. Pues muchas gracias, Alfredo, por habernos traído testimonio de tu tío y de nada. por colocarlo en ese notable repertorio de grandes curas de la diócesis de Toledo que han ocupado puestos de relevancia en la Iglesia de España. Muchísimas gracias. De nada, yo creo que ahí donde está él, en la casa del Padre, que sin duda estará, intercederá por todos nosotros y nos ayudará, con toda seguridad. Gracias por todo. De nada. Cáritas Diocesana no solo no cierra en estos días, sino que además tiene algunos servicios a un muy buen rendimiento. Les recordamos el programa Cáritas Integra. Se trata de un recurso especializado en atención integral a inmigrantes de la provincia de Toledo, con sede en la ciudad de Toledo y en Talavera de la Reina. Este programa en concreto favorece la integración de inmigrantes a través del acompañamiento familiar en situaciones de vulnerabilidad social. De hecho, acompañó el año pasado a más de 2.000 migrantes en la archidiócesis. Conflictos bélicos, inseguridad ciudadana, ausencia de un servicio sanitario público e incluso de una escolarización de calidad. Muchos son los motivos que pueden llevar a una familia a plantearse la posibilidad de salir de su país y emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Una vez tomada la decisión, llegar a un país desconocido y sin papeles supone un grave problema. Las migraciones obedece a una situación global, internacional, y en la medida en que en otros países la situación es crítica, están falta de existencias, falta de medicamentos, una situación política difícil, tema de las maras, temas de persecuciones, pues la gente huye de ese país y decide iniciar un proyecto migratorio en un país que considera más seguro. Por ello, gracias a proyectos como Cáritas Integra, más de 2.000 personas inmigrantes han encontrado un apoyo para asentar su llegada a España solo el año pasado. Sus principales preocupaciones al llegar son encontrar un lugar donde vivir y conseguir un trabajo. Es una gente en sus países normalizada, que tenían sus hábitos laborales como nosotros, que a través de su trabajo y de su esfuerzo y sacrificio han sacado a sus familias adelante y vienen a contribuir. O sea, ellos quieren trabajar, solo que, bueno, administrativamente hay unas leyes que determinan en qué momento una persona puede o no puede trabajar, pero ellos vienen a trabajar. Entonces, esa es la mayor demanda. Desde su puesta en marcha hace 3 años ha ido en aumento el número de personas atendidas. En 2019 se quintuplicaron con respecto a 2018. Este es un recurso especializado en atención integral a migrantes de la provincia de Toledo. Tiene sede aquí y también en Talavera de la Reina. Su principal objetivo es favorecer su integración a través del acompañamiento familiar en situaciones de vulnerabilidad social.
Nuestra Cáritas diocesana, en relación a la crisis sanitaria del coronavirus, ha recalcado que esta institución benéfica no se va a quedar en casa y que dispondrá todas las medidas necesarias de prevención para que ninguna persona necesitada quede falta de atención. Esta misma semana el secretario general manifestaba que, tras la oportuna consulta con el director general de Acción Social de la Junta, los trabajadores ayudarán y atenderán siempre cumpliendo estrictamente todas las medidas de prevención y de seguridad a los más vulnerables. Y en la presentación de este programa de acompañamiento a migrantes, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana se ha referido también a la crisis del coronavirus. José María Cabrero asegura que la Iglesia no se va a quedar en casa y que dispondrá de las medidas necesarias de prevención para que todas las personas necesitadas puedan ser atendidas. Tendremos que implementar, como se señala, pues a lo mejor en estas semanas pues unos medios un poquito diferentes, pues para que a lo mejor no haya aglomeraciones, en fin, o para que no haya contagio en personas de riesgo, pero lo que no podemos es en absoluto meternos en casa, cerrar programas, no. Cabrero ha aclarado que seguirán los consejos y las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, respetando las decisiones de voluntarios y técnicos de Cáritas. En cuanto a la atención espiritual, recuerda que ahora más que nunca es necesario hacer presente el amor de Cristo. Durante el pasado 2019, la red de economatos de Cáritas Diocesana, sin contar con el de Illescas, que comenzó su actividad hace menos de 2 meses, vino atendiendo mensualmente una media de 250 familias e indirectamente a unas 750 personas. En el barrio Santa María de Benquerencia, en el polígono, una media de 100 familias. En Torrijos, unas 50 familias. Y en Talavera de la Reina, 56. En Illescas está previsto que se beneficien en este curso un total de 70 familias. Hace 5 años, Cáritas Diocesana inauguraba en Toledo el primero de los 4 economatos que gestiona en la actualidad. Con el objetivo de dignificar el proceso de la compra de alimentos y productos de higiene de muchas de las personas que son acompañadas por Cáritas, surge en 2015 el economato Beato Cardenal Sancha, en Toledo. Un paso más en la entrega de alimentos y productos de primera necesidad, que supera la bolsa con comida que han entregado muchos de sus voluntarios. ¿Por qué la persona, además de estar necesitada, por qué no puede elegir ella los productos? Entonces de ahí nace la idea de economato o supermercado solidario, o social mejor dicho, que consiste en tener una serie de productos considerados básicos y la persona que vaya a comprar bueno, pues puede elegir cualquier tipo de producto de los que él tenga más gasto en su casa. Desde 2015, Cáritas Diocesana de Toledo ha inaugurado 4 economatos en Toledo, Torrijos, Talavera de la Reina e Illescas. En 2019 fueron 250 las familias que acudieron mensualmente a esta red de supermercados sociales, de los que se beneficiaron indirectamente 750 personas. Los economatos son un recurso que ofrece Cáritas Diocesana, previo estudio de la población a la que va dirigida. Aquí en Toledo, por ejemplo, tenemos mayor población gitana, también tenemos población marroquí, también tenemos población sudamericana. Por eso, por ejemplo, tenemos que comprar más arroz largo que redondo. ¿Por qué? Pues porque la población sudamericana es el arroz que de hecho invierten la mayoría del dinero que se les da en la tarjeta, lo invierten en ese tipo de arroz. Productos frescos como la carne o la fruta, perecederos y productos de higiene. Todos ellos podemos encontrarlos en las estanterías de estos 4 economatos de nuestra diócesis de Toledo. Todas las personas que llegan lo hacen por un sistema de cita previa, tras una entrevista con la trabajadora social que estudia cada mes cuáles son sus necesidades y demandas. La labor de los voluntarios resulta fundamental en la gestión y el funcionamiento de este recurso presente en la Archidiócesis de Toledo. Dependiendo del equipo de voluntarios que tú tengas, pues puedes dar, por ejemplo, una atención a 40, 50 familias al día. Otra diferencia es el tipo de colectivo. Hay poblaciones donde pues, hay mayor población marroquí, por ejemplo. Pues si quieres que esa familia coja ciertos alimentos, pues a lo mejor te tienes que adaptar más a su cultura.
En los próximos meses se inaugurará el 5º economato de Cáritas Diocesana en Oropesa. Tierra de Dioses es una propuesta catequética de la parroquia de la Puebla de Montalbán, una localidad toledana con la que se pretende mostrar el patrimonio religioso y litúrgico que ha atesorado esta comunidad cristiana en sus diferentes templos y lugares de culto a lo largo de todos estos siglos. Alojada en la ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia, patrono de la villa desde el cese de la epidemia de peste bubónica en julio de 1598, pretende estar abierta durante algunas semanas hasta finales de abril. Textiles, tallas, libros, manuscritos y la imponente custodia procesional que recibe al visitante nada más acceder a la ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia. Estamos en la Puebla de Montalbán y aquí visitamos la exposición Tierra de Dioses, una iniciativa parroquial para dar a conocer el importante patrimonio religioso y litúrgico que durante siglos se ha acumulado en esta villa histórica. Fundamentalmente es conocerlo y sobre todo divulgarlo, porque es una pena que haya un patrimonio tan rico escondido. Ha estado no oculto, porque bueno, no estaba oculto, pero desconocido para la mayoría de la población, no solo de la gente que viene de fuera, sino de la gente que vive en la Puebla, que se está llevando una sorpresa bastante agradable cuando ve que en su parroquia hay una riqueza patrimonial extraordinaria. Entonces, hacer que la Puebla, los mismos pueblanos, reconozcamos lo que tenemos y evidentemente lo aprovechemos. Si de por sí esta ermita, que fue Hospital de la Caridad, merece una visita, el impulso dado por el párroco de la Puebla para musealizar una parte del patrimonio religioso de los diferentes templos de la localidad otorga una imagen de conjunto que nos habla de la historia de la Puebla, de las gentes que por aquí pasaron, de su fe y sus costumbres y de la huella que permanece viva en cada uno de sus habitantes. Pasado, presente y futuro de la vida de la Iglesia de la Puebla de Montalbán se dan cita en esta muestra. Hay que reconocer que la Puebla ha tenido una historia bastante interesante y fue un municipio con bastante población durante bastantes siglos. Consecuentemente, es normal que esta riqueza, desafortunadamente muchas veces perdida, pero que esta riqueza que se saca ahora, pues se disfrute y la gente quede admirada de lo que hay. Junto a la muestra se puede visitar también la ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia y una cueva descubierta hace relativamente pocos años que representa la tradición arquitectónica de la Puebla de Montalbán. Sabemos que hay cuevas del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII y bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de ellas, donde además, bueno, pues contamos con la proximidad de estar en el patio del Cristo y que está muy bien restaurada y que afortunadamente se puede visitar. En esta cueva, de alguna manera, lo que hacemos es reconocer o recordar ese patrimonio histórico, artístico, cultural que tiene la Puebla y que, bueno, podemos decir que prácticamente lo que es el centro del casco urbano está lleno de cuevas. La Puebla de Montalbán, Tierra de Dioses, es una muestra que se puede visitar previa cita durante las próximas semanas y que está ubicada en la ermita del Santísimo Cristo de la Caridad, en la Puebla de Montalbán. La Iglesia Católica recaudó casi 290 millones de euros a través de la asignación del IRPF, un 6,2% más que el año anterior, con lo que alcanza su máximo histórico, según los datos de la asignación tributaria registrados en favor de la Iglesia en la declaración de la renta del 2019, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2018. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más se marca la X en favor de la Iglesia Católica, con casi la mitad de los contribuyentes. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más contribuyentes marcaron su X en favor de la Iglesia en la última declaración de la renta. Durante el año 2018, en la región se recaudaron 9.473.043 euros, casi medio millón más de euros que en el año 2017. Si importantes son las cifras, más es lo que describen una sociedad que confía en la labor de la Iglesia. Cuando un castellano manchego o un extremeño marca la X a favor de la Iglesia, está diciendo muchas más cosas aparte de que quiere colaborar. Por ejemplo, está diciendo que confía en la institución. Está diciendo y reconociendo que lo que hace esta institución con esa parte de su dinero que él tiene que pagar al Estado se usa bien.
Tras Castilla-La Mancha, las regiones donde mayor porcentaje de personas decide colaborar con su IRPF al sostenimiento de la Iglesia son La Rioja, Extremadura, Murcia y Castilla y León. La cantidad recaudada a favor de la Iglesia crece en todas las comunidades autónomas sin excepción y en 9 de ellas, además, se constata también una subida del número de contribuyentes que marcan la X. Sobre todo en Madrid, Andalucía, Murcia y Canarias. Por el contrario, Cataluña registra el mayor descenso. Estas cifras hablan por sí solas de la confianza de la sociedad española en la Iglesia católica, a pesar de determinadas campañas encaminadas a su desprestigio. Al final, bueno, pues son campañas que en muchas ocasiones son orquestadas y que son orquestadas curiosamente cuando va a empezar la campaña de renta. Con lo cual, bueno, pues también eso, cada año nos hemos esforzado en pedir que la gente marque la X, nos hemos esforzado en decir qué hacemos con su X y, bueno, pues vemos que esto da el resultado que nosotros esperamos, ¿no? La Conferencia Episcopal Española ha hecho públicos los datos de la aportación del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. En números generales, 7.191.387 personas marcaron la X en la declaración de la renta, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de contribuyentes. La recaudación de la Iglesia por el IRPF ha alcanzado su máximo histórico, 284 millones de euros, con un incremento de 16,6 millones. Estos días atrás hemos podido disfrutar del testimonio de Teresa Monzón, natural de Puebla de Almoradiel, que ha pasado 10 años en la República Centroafricana y que está contando las horas para poder marchar a Mozambique. Teresa es una laica misionera comboniana, un grupo de seglares comprometidos con la misión que nace al abrigo de la congregación de los misioneros fundados por San Daniel Comboni a finales del siglo XIX. Los misioneros laicos que nos recuerdan que la misión tenemos que construirla entre todos. Conocimos a Teresa Monzón hace unos años. Su testimonio, el de una mujer comprometida, generosa, aunque ella desde su humildad no lo reconozca, hace que siempre que vuelva a España contemos con su testimonio. Natural de la Puebla de Almoradiel, esta misionera comboniana laica ha pasado 10 años en la República Centroafricana. Ahora está deseando volver a Mozambique. Son muchas las razones. Lo más gratificante ahora mismo pues era reencontrarme con algunas de las personas que ya conocí, con las que trabajé, con mis chicos, mis chicas, y después pues el desafío de conocer a gente nueva, conocer otros chicos, otras chicas, otras familias, donde después se les pueda ayudar, donde puedas intervenir y donde ellos pues te puedan dar el cariño que tienen guardado para mí. En Mozambique la esperan. Ha pasado por un instituto de formación profesional en mecánica, donde se forman tanto chicos como chicas, y explica que ahora, desde una escuela de hostelería y turismo, se les prepara para que ellos, los jóvenes de ahora y adultos del mañana, tomen las riendas del país. Es mucho lo que recibe de ellos. Pero yo, así más que ayudar a los demás, yo reconozco que para mí es importante la cercanía de ellos, el cariño que ellos me dan y cómo eso pues lo compartimos, lo que uno tiene, lo que tiene el otro, lo ponemos en la mesa y comemos juntos. Entonces esa es la parte más gratificante. Sentirse querida, dice, es sentir la presencia de Dios, aunque reconoce que las dificultades y el miedo muchas veces la han acompañado desde que tomó la decisión de convertirse en misionera. Por eso también la oración es muy importante, decir, ¿dónde me he metido? ¿Qué estoy haciendo? Pero de verdad, Señor, ¿es aquí donde tengo que estar? Pues sí, y algún momento sentir que dices, aquí he llegado, ahora tengo que volver. Yo me vine en el 2006 sin saber si iba a volver o no a misión. Lo que sí tenía claro que en ese momento ya tenía que volver aquí. En el 2012 volví a salir, pero en ese momento entonces es, dame luz para ver en cada momento qué es lo que tengo que hacer, dónde tengo que estar, a quién tengo que acompañar. Teresa Monzón vuelve a Mozambique porque no entiende su vida más allá de la misión. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Como la actualidad de nuestra iglesia local es escasa,
Nuestros servicios son mínimos y hemos descartado tener invitados en el plató. No estamos seguros de poder emplazarles a que nos acompañen la semana que viene para darles información, como nos gustaría, de todo lo que se mueve en nuestra archidiócesis. En cualquier caso, quédense ahora con la mejor programación, que es la que el canal diocesano es capaz de ofrecerles. Cuídense mucho, hasta pronto, que sean felices.